Al fin entró la grabación. Muy bien. Vamos entonces a concluir el tema de momento de inercia de masa con estos ejercicios para reafirmar. Bien. Si ya les llegó la imagen, entonces procedo a la explicación. Ahí está. Tenemos entonces aquí lo que se llama ya una figura compuesta. Más de un cuerpo están conectados. Bien. De tal manera que... muy bien. Entonces, vamos a proceder. Dice, pues, el conjunto de la figura está compuesto por 3 cuerpos homogéneos. Tiene que ser densidad constante y las geometrías constantes. Una esfera totalmente redonda con material del mismo. El cilindro y la barra. El cilindro de 50 libras, la barra de 10 y la esfera de 20 libras. Entonces, tiene la ventaja esta de que ya nos dan datos. Ya más real el problema. Uno, entonces lo que necesitamos es calcular pues el momento de inercia de masa y el radio de giro alrededor del eje, por ejemplo, X'. Ahorita vamos a ver del conjunto. Y también respecto al eje X, del momento de inercia de masa alrededor, o sea, ahora de este eje. Muy bien. Para ello, entonces, pues tenemos aquí, originalmente esta es la figura. La esfera, la barra, el cilindro. La esfera con 3 pulgadas de radio y su masa, y su peso. Esta, su cilindro con 10 pulgadas de altura, 2 pulgadas de radio, con 50 libras de peso. Y la barra, pues aquí la barra sale, si de acá para acá hay R, dice 10 libras, pero la longitud, entonces, de acá para acá hay 9, hay 8 pulgadas. Aquí hay ¿qué hay? 9. En fin. Entonces, hasta aquí llega estas medidas. Aquí, por ejemplo, hay 8. De acá para acá, entonces, quiere decir que cuando este radio está para acá, resta 2. Entonces, de acá para acá hay 6. ¿Sí? Desde el centro está 8. Pero bueno. Y luego de acá para acá, sabemos que hay también 3. 6, 9. El resto 3. Entonces hay 6. ¿Okay? Bien. Son referencias que tenemos que tomar. Bien. Tenemos entonces aquí que hay que encontrar el centro de masa del conjunto. El centroide o el centro de masa de cada partícula están señalados aquí. Es decir, vemos que aquí se divide entre 2 el cilindro, que está a la mitad porque es homogéneo. Por eso aquí está este puntito. Ese es su centroide o centro de masa. Estamos en eso del cilindro. De acá para acá, observamos que hay 6 y 6, ya es lo que había explicado. Entonces coincide con la mitad de la longitud. Y está X. Y aquí está su centro de masa de la barra delgada. Y aquí en su centro de geométrico está su centro de masa de la esfera también. Entonces, esos puntos negros son los que están indicando los centros de masa de cada cuerpo.
Pero necesitamos un centro de masa de todo el cuerpo, de los tres, señalado aquí e identificado con la letra G mayúscula. Bien, aquí pues ya ven datos. ¿Cómo se calcula? Tal como se hizo en estática. El centroide de área será ya. Bien, la fórmula es pues sumatoria de los cuerpos MUI de 1 a I por Y. ¿Por qué? Porque estamos encontrando, aquí está la Y. Entonces son distancias a lo largo del eje Y. Por eso usamos esa literal. Entre la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las masas I, o sea, de los tres cuerpos en este caso. Pero esto lo podemos simplificar o convertirlo, es equivalente. Si aquí divido entre G o multiplico por G, se vuelve peso. Todos sabemos por qué. Masa por gravedad es peso. Y se ha convertido en eso. ¿Por qué? Porque aquí me dieron 10 libras, 50 libras, 20 libras. Eso es peso. Pero lo teníamos que indicar así. Ahora, sabemos que es fuerza o peso por distancia respecto del eje, en este caso. ¿De dónde? Respecto del eje X, esa es mi referencia. ¿Sí? Está a la mitad. Bien. Entonces, por eso es 50 por 8, que es momento. ¿Sí? Bien. Más. Eso sería el de, en este caso, 50 de quién. ¿Quién pesa 50? El cilindro. Es este. Más. ¿Cuánto tiene de masa la barra delgada? 10. ¿Y qué brazo de palanca tiene respecto de esta línea? 0. Ahora el siguiente ya está en la parte negativa. Mi referencia estamos ahorita respecto de X. Por ser negativa es menos 20 por, pero de acá hasta acá hay 9. Aquí lo tenemos. Y eso dice que entre la suma de los tres pesos, 50, 20 y 10. De allí salió ese 2.75 que ustedes ya vieron. ¿Sí? Bien. Ahora nos vamos por partes. Nos vamos por el cilindro. Entonces todos sabemos que de respecto a este eje X, el centro de masa de los tres cuerpos está a 2,75 pulgadas a la derecha respecto de este eje X. Eso es lo que está señalado ahí. Bueno, ahora nos vamos por partes. Vuelvo otra vez. Cilindro, o lo vamos a llamar IG1. Teorema de ejes paralelos. Momento de inercia del propio cilindro, de su propio centroide, más la masa por su distancia. Su distancia va a ser de acá para acá, esta D. Bien. Quedó la fórmula del cilindro, clase pasada. Era esta. Un doceavo de n, 3r cuadrada, h cuadrada, que ya está vista. Más la masa y por esa D. Correcto. Teorema de ejes paralelos. Sustituimos. Un doceavo de 50 por 32,2. ¿Por qué? Porque dice masa. ¿Sí? Y luego 3 veces R. Pero R es 2, pero lo tengo que convertir en pies. 2 entre 2 es convertirlo a pies y dice que se eleva al cuadrado. Y 2 de radio. Más H. ¿Cuánto es altura? 5 y 5, 10. Convertido en pies y lo divido entre 2. Y dice que elevado al cuadrado. Ahí está. Más. Masa.
50 entre 32,2, la masa propia del cilindro. Y luego de acá, de este centroide, aquí es donde está la D, de este punto a este punto hay 5.25, porque estamos sacando momento de inercia respecto del centro de masa de todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces a 8 le resto 2.75, me quedó 5.25. Convertido en pies, lo divido entre 12. Dice aquí elevado al cuadrado. Operaciones, esto me dio esto, la suma de los tres. Más bien es la suma de, sí, aquí hay una suma intermedia, etcétera, ¿no? Corchete con multiplicación, etcétera, ¿no? Bueno. Finalmente todo esto nos dio .3975, pero son slug pie cuadrado en el sistema gravitacional. Ese es el momento de inercia, de masa. En este caso estamos hablando del cilindro. Ya quedó el primer cuerpo. Vamos a ver aquí. Tardando el cambio. Vamos a ver aquí. Ahí está. Barra delgada. Teorema de ejes paralelos. Momento de inercia de su propio centro de masa más masa a distancia. 1/12 nos quedó. Esta es varilla. ml cuadrada más m de distancia. ¿Cuánto es, en este caso, 1/12 en este caso de la barra? Aquí está, 1/12 de m. La masa es 10 libras entre 32,2 y su distancia. Su longitud es 10/12. ¿Sí? Es lo que queda Entonces allí eso elevado al cuadrado. Más 10, 32,2 para convertirlo en masa. Y a 2.75 pulgadas está su centro de masa de la propia, varilla. Es decir, regreso a la figura, a ver si no me tarda mucho. Un poco lenta mi máquina. Ahí está. ¿A qué me estoy refiriendo? De acá para acá hay 2.75. Porque estamos sacando el momento de inercia de la barra. Pero respecto de centro de masa de todo el cuerpo. Y sale. A ver. Aquí, un poco perdona. Uy. Ahí está. De ahí salió toda esa información. Resultado. Slug pies. .042189 slug pie cuadrado. Está muy sencillo. Esto es nada más. Acuérdense de estas formulitas. Esto es de su propio centro de masa. Y este es masa por la distancia que hay del centro de masa al eje de referencia que estamos calculando el momento de inercia. Esfera. Igual, teorema de ejes paralelos. Esta es la fórmula de la esfera. Y este es masa a distancia, que es teorema de ejes paralelos. Estamos llamando G3. 2/5, 20/32,2 para convertirlo en masa. 3 pulgadas de diámetro de radio tiene, dividido entre 12 para que sean pies, elevado al cuadrado, más 20/32,2 para convertirlo a masa, distancia. 9 más 2.75 entre 12. Es decir, vamos a regresar para señalar
Uy, esperemos que no tarde mucho. Cuando ya son figuras le tarda un poco a veces el cambio, el proceso. Vamos a ver, un momentito. Ahí está. Vamos a ver si logro. Y ahora sí regrese. Bien. Se refiere pues que aquí hay una distancia de acá para acá. Esta. Estamos trabajando lo que es la esfera. ¿Sí? De acá para acá, entonces hay una distancia 2,75, pero aquí hay una distancia de ¿cuánto? De 9 más 2,75, es decir, de acá hasta acá. Esa fue la suma que se estaba señalando hace un momentito. ¿De dónde salió esa información? Ahí va, un poquitito lenta ahorita que está procesando mi máquina. Ahí está, ¿de acuerdo? De aquí salió 9 más 2,75 entre 12, elevado al cuadrado. Ahí está, 0.611 slug pie cuadrado. El momento de inercia respecto al eje X' del centroide al cuerpo compuesto. Y X' es igual a eje 1, 2 y 3. Sumar esos tres valores. Y aquí está entonces el momento de inercia respecto a ese eje X'. ¿Sí? El eje donde está colocado el centro de masa de los tres cuerpos. Esa es mi referencia. Bien. Este fue el valor finalmente. 1.05089 slug pie cuadrado. Radio de giro. Acuérdense que radio de giro es igual al momento de inercia entre la masa. Bueno, entonces tengo ya el momento de inercia. ¿De dónde salió? Esta es la masa de todos los cuerpos, que fue 50, 20 y 10, de 80. Entre 32,2 me da más. Quiere decir que es 0.650 pies radio de giro. Eso es respecto a ese eje. Y allí concluye la primera parte. Vamos a ver si anda lenta esta para el cambio de diapositiva. Pero bueno, tengamos paciencia. Un poquitito más. Pues cuando ya son matemáticas y gráficas se pone siempre lenta. Es pesado los archivos. Y ahí es donde se ponen así las máquinas. Vamos a ver si ahorita lo... Ahí está. 2. Momento de inercia de masa alrededor del eje X. Aquí, cilindro. Momento de inercia respecto del eje X. Aquí podemos usar el teorema de ejes paralelos. Otra vez. Bien. Igual y X y todo lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y entonces aquí estamos sustituyendo otra vez el teorema de ejes paralelos, que son las mismas fórmulas, pero aquí hay que ver las distancias. Por ejemplo, aquí un doceavo, estamos hablando del sí. Aquí tenemos la masa, un doceavo de la masa por 3 veces todo esto que tenemos aquí. Es lo que habíamos hecho allá, más 50 por 32.2 y dice
entre 12 es elevado al cuadrado. Esto pues nos da 0.70, el número es Lug pie cuadrado, barra delgada. Aquí coincide que el centro de masa de la barra coincide con el eje donde estamos sacando el momento de inercia. Como coincide, entonces nada más ponemos la formulita que encontramos, que fue la primerita que calculamos cuando hicimos cálculo de momento de inercia de barras, que nos quedó que es un doceavo de masa L cuadrada. Ya no usamos el teorema de ejes paralelos. ¿Por qué? Porque la D es igual a 0. Coincide con el eje perpendicular al que estamos calculando el momento de inercia. Esa es la diferencia, por eso la barra no le estamos aplicando el teorema de ejes paralelos. Sustituimos un doceavo, 10 de libras de peso, 32,2 para que sea masa. ¿Sí? Y su longitud que tiene, que es de 12. Entre 12, pues es un pie justamente. Y produce 0.0259 Slug pie cuadrado. Ya está también la barra. Nos vamos con la esfera. Igual, fórmula de la esfera, pero aquí sí con teorema de ejes paralelos. ¿Qué cambia? Respecto de su centro de masa no cambia nada. Es decir, esta parte. Más, esto sí. 20, 32.2, pero aquí es 9 entre 12. ¿Por qué? Porque del eje al centro de masa de la esfera hay 9 pulgadas. Mientras que en el anterior era distinto, era 9 más 2,75. ¿Sí? Eso hace cambiar un poco el momento de inercia. Aquí está su valor. De tal manera que el momento de inercia del conjunto, sumar los 3 momentos de inercia de cada, es decir, el de cada cuerpo, y nos dio 1.1816 Slug pie cuadrado. Eso es respecto del eje X, y el otro era respecto de un eje paralelo, eje X'. Entonces aquí quedó de 1.18 el anterior, a ver si no me tarda mucho el cambio. Aquí fue 1.18. Aquí fue 1.05. ¿Sí? Desde luego porque no varió demasiado el cambio de las posiciones de los ejes de referencia. Entonces, eso fue utilizando el momento de inercia respecto del eje X, tal como se vio ahorita, calculamos, y respecto a su centro de masa. Entonces, este fue respecto al eje X y el otro fue respecto al centro de masa de los 3 cuerpos. Ahora, este resultado se pudo obtener de manera más rápida utilizando el teorema de ejes paralelos, puesto que ya se conocía I'. Es decir, el momento de inercia respecto del eje X es igual a Ix' más M y cuadrada. Por lo tanto, al trabajar algebraicamente, ¿quién me interesa? El Ix'. ¿Sí? Ix' es igual a Ix según despejamos a esto. ¿Sí? Y si, al conocer el Ix, puedo conocer el Ix'. O sea, cualquiera de los que como que conozca uno de los dos, puedo simplificar el problema. Y entonces vean, aquí trabajamos algebraicamente. Se despeja Ix', que quedó igual a Ix menos My cuadrada. Hacemos operaciones y Ix' nos quedó 1.051 Slug
pie cuadrado. O sea, que si conozco el de Ix, y conozco la distancia, o sea, donde está el centro de masa de los tres cuerpos, se puede trabajar algebraicamente y da lo mismo. Vean, 1.051, lo que obtuvimos aquí, perdóname, vamos a ver, era uno, ajá, aquí está, es el mismo resultado, ¿sí? Bueno, eso era lo que quería señalar, que si, ahora sí, si entendemos bien este proceso y lo trabajamos algebraicamente, ese teorema de ejes paralelos ayuda mucho a simplificar los problemas. Pero claro, para que lo podamos usar, hay que conocerlo, hay que entenderlo, y sin duda eso nos va a llevar a resultados exactos y mucho más rápidos. Ese es el gran mensaje de la gran utilización del teorema de ejes paralelos, que al principio parece que no fuera muy importante. Pero sí, cuando ya se trata de más de 2, 3, 4 cuerpos, ayuda mucho. Tenemos otro ejercicio, compuesto también. Aquí dice: el cuerpo de la figura consiste en una barra esbelta de 3 kilogramos soldada a un disco delgado circular de 2 kilogramos. Determinar el momento de inercia de masa respecto al eje L. Esta es mi referencia, que pasa por el centro de masa. El eje L es perpendicular a la barra y al disco, o sea, a ambos. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar correctamente las fórmulas. Bien, aquí pues puse como referencia para poder usar la fórmula de disco. ¿Por qué? Porque este es un disco. Y este es lo que ya se dedujo la clase pasada. Disco delgado y X según esta configuración. Para que lo recordemos. Bien. ¿Qué tenemos que conocer? Porque dice determinar un momento de inercia de masa respecto al eje L, a esta referencia. Tengo que conocer dónde se coloca, dónde está pasando L. Entonces, para ello, pues hay que calcular el centro de masa de los dos cuerpos. Hacemos exactamente lo que hicimos hace un momento. Entonces, aquí lo que estamos buscando, aquí tenemos el eje X. Entonces, el X centroidal, centro de masa de los dos cuerpos, es distancia del centroide de la barra por la masa más distancia del centroide del disco, ¿sí? En fin, suma de las dos masas. Observamos aquí qué datos le vamos a dar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 2.2, es la distancia que... De acá para acá sabemos que hay 6 y el radio es 2. ¿Sí? Bueno. Entonces, su centroide propio de esta barra, si hay 6 de distancia, quiere decir que está a la mitad, es 0.3. Y nos dijeron que la barra esbelta tiene 3 kilogramos de masa. Ahí está el primero. Más. Ahora, tenemos que, de acá para acá, hay para su centro de masa del disco es 0.2. Aquí está. Y quiere decir que de acá, 0.2 más 0.6.
Ajá. Para llegar al a la distancia de X, sí, del disco, del propio disco, y más 0.6 de la distancia sería 8, entonces lo que tenemos aquí para llegar, esta sería la distancia del disco, y por 2 nos dijeron que es de 2 kilogramos el disco, ¿sí? Bien, de tal manera que, y aquí sería pues las masas, 3 más 2, y nos da que está a 0.5, este eje, respecto de Y. O sea, aquí está entonces, 0.3, aquí, bien. Aquí sabemos que está el 0.8, es el que tenemos, el de aquí. Aquí está la distancia. Todo es respecto de, lo estamos poniendo como eje Y, aquí, la L, como que estuviera aquí, ¿sí? Bien. De tal manera que entonces el centro de masa nos quedó ¿a qué? A 0.5. Aquí está, es este. Es el de los dos cuerpos. Está un poquito pequeñito que el número. Ahí está colocado el 0.5. La mitad de la barra es 0.3. Y para llegar al centroide centro de masa del disco, pues es 2 más 0.6, longitud de la barra. ¿Sí? De ahí está el 8, el dato que tenemos aquí. Muy bien. Ya está localizado entonces el centro de masa de los dos cuerpos. A 0.5 del eje Y. Nos vamos primero. Barra. Momento de inercia de la barra. Usamos teorema de ejes paralelos. ¿Por qué? Porque aquí está su centro de masa de la propia barra, mientras que el que nos interesa es este. Y por eso usamos teorema de ejes paralelos. El de la barra, pues este es el que ya conocemos. 1/12 de la masa por distancia al cuadrado. Más 0.2, es decir, de acá para 0.2 al cuadrado es la distancia al cuadrado que tenemos. Si aquí hay 0.5, para llegar aquí hay 0.2, es decir, de su propio centroide está aquí, y 0.2 más es la distancia de la que nosotros tenemos. Aquí está dibujado, vean, es mi referencia es esta. Entonces esta fue la del puro disco, de la barra, perdón, ¿sí? Bien, de tal manera que entonces aquí estamos, la distancia 0.2 al cuadrado por 3, que es lo que tiene el disco. Perdón, la barra esbelta. Y la barra esbelta. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Eso nos da entonces un valor de 0.210 kilogramos metro cuadrado. Ese es de la barra. Ahora nos vamos del disco. Usamos el teorema de ejes paralelos nuevamente. Y del disco aquí está su fórmula de su propio centroide más distancia y masa al cuadrado. 1/12, perdón, 1/2, la masa que es 2, su radio que es 2 al cuadrado. Y aquí hay una distancia de acá para acá y de 3, esta. Esa es la D, 0.3 al cuadrado y por 2, que es la masa. Entonces, eso nos da, haciendo operaciones, 0.22 kilogramos metro cuadrado. Sabemos entonces que el momento total de inercia respecto al eje L es sumar los momentos, el de la barra más el del disco.
que sumados me dan 0.43 kilogramos metro cuadrado. De esta manera trabajamos los ejes, es decir, cuando tenemos ejes paralelos. Y ejes paralelos o figuras compuestas. Este que fue de 2 elementos, barra y disco. El anterior, el que vimos, sigue lentamente el cambio. Bien, esta que fue de 3 elementos, y con esto entonces tenemos visto el caso si se me presenta un cuerpo compuesto, ¿cómo le voy a hacer? Exactamente lo que hemos expuesto. Es decir, utilizando el teorema de ejes paralelos, ubicando primero respecto a qué punto se quiere sacar el momento de inercia. Entonces, tenemos la posibilidad, así como nos dijeron, bueno, respecto a un eje que pase por el centro de masa de los 3 cuerpos, y otro que pase por el eje X, fue en este caso, ¿sí? Y en el último fue respecto de el centro de masa de los 2 cuerpos, ¿sí? Y de esa manera vean cómo se puede encontrar el momento de inercia para cualquier posición. Vamos a suponer que esta barra no me dijeran que no sea allí, que fuera por acá, en este extremo. Pues simplemente sacamos el centroide y las distancias el centro de masa de los 2 cuerpos y la distancia que quede entre la referencia y ese centro de masa. Y se puede inclusive alejarlo más, sacarlo del cuerpo. ¿Sí? Imagínense que esta es una estructura, no sé, un disco, algo por ahí, por algún elemento que se va a colocar en un edificio, o sea una compuerta, no sé, cualquier cosa. Pero que lo quiero apoyar en lugar de aquí, lo quiero apoyar aquí. O lo quiero apoyar más lejos todavía. ¿Qué va a suceder? Que su momento de inercia va a crecer y muchas veces en cantidades muy grandes, dependiendo del caso que estemos tratando. El mensaje ese era, en general, cómo se calcula. La teoría, pues, es sumamente sencilla, sino lo más importante es cómo lo voy a resolver. Y sin duda se habrán dado cuenta que no es nada más relleno de fórmulas, sino